Buenas tardes, alumnos del curso de macroeconomía de auditoría. Hoy quiero presentarle el primer capítulo de esta última parte del curso, que es el modelo ISLM, es el capítulo final de este curso. Y bueno, hoy día quiero comenzar introduciéndolo principalmente y explicando en qué consiste el modelo ISLM inicialmente, y obviamente posteriormente quiero ahondar en particular algunos detalles con respecto a la curva IS y la curva LM, para luego definir el equilibrio macroeconómico en el corto plazo. Bueno, en primera instancia podemos decir que el modelo ISLM es el centro actualmente de la explicación de cómo la economía define los niveles de equilibrio de renta, tasa de interés, dinero en, y obviamente demanda agregada en una economía. Eh, Todo esto visto desde el punto de vista del corto plazo principalmente. Y el modelo ICLM es una combinación en dos partes determinantes del modelo, y que tiene que ver con el dinero y el sistema financiero, obviamente, pero principalmente, como el nombre lo dice, el modelo ISLM tiene que ver con que este modelo engloba la determinación de dos curvas especiales. Primero, la curva IS, que describe cualquier combinación de ingreso de equilibrio y tasa de interés en el mercado de bienes. Entonces, la curva IS representa cómo podemos unir las tasas de interés, los niveles de ingreso de equilibrio, todo esto determinado en el modelo de bienes y servicios en la economía. ¿A qué me refiero con el mercado de bienes y servicios? Me refiero principalmente al mercado de demanda agregada. Veíamos en los capítulos iniciales que la demanda agregada la definíamos en términos del consumo, la inversión, el gasto en bienes y servicios, las exportaciones de bienes y servicios y las importaciones de bienes y servicios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el modelo de demanda agregada determina la demanda agregada de bienes y servicios. Y lo que yo estoy diciendo en la curva IS es cómo determinar las combinaciones de la tasa de interés. Es decir, estamos diciendo que ese nivel de equilibrio de bienes y servicios depende de la tasa de interés en función del nivel de ingreso de equilibrio en este modelo de demanda agregada de equilibrio. Y eso va a determinar el modelo IS. El modelo IS. Luego, para poder tipificar la LM, podemos decir lo siguiente: la LM describe todas las combinaciones de ingresos, volvemos al ingreso, y tasa de interés, tanto, fíjate, estamos hablando en el modelo IS o en la curva IS, estamos considerando ingresos y tasa de interés en equilibrio en el mercado de bienes y servicios. La curva LM también tiene que ver con ingresos y tasa de interés, pero esto no tiene que ver en el mercado de bienes y servicios, sino más bien en el mercado del dinero. Entonces, lo que estamos determinando básicamente es lo que se llama la política monetaria. ¿Sí? Cuando nosotros veíamos el modelo de demanda agregada, nunca hablamos la política monetaria, hablamos simplemente de la política fiscal. ¿Y por qué decíamos simplemente la política fiscal? Porque en la función de demanda agregada, en el modelo de determinación de la renta de los capítulos pasados, la función de demanda agregada dependía del consumo, la inversión, el gasto, las exportaciones netas, y en ningún momento estaba ahí estaba determinado la política monetaria, porque no tiene nada que ver con esos determinantes. Pero ahora, en el modelo ISLM, vamos a tener dos determinantes importantes. Tenemos una curva IS que tiene que ver con bienes y servicios, y tenemos una curva LM que tiene que ver con el mercado del dinero. ¿Y quién maneja el mercado del dinero? Obviamente es el Banco Central, a través de la política monetaria. Entonces, eso genera de que esto sea bastante interesante. Luego de haber determinado la IS, haber determinado la LM de manera formal, vamos juntas
tanto la curva IS como la curva LM juntas van a determinar la demanda agregada, la tasa de interés de equilibrio y obviamente van a determinar los niveles de producción de equilibrio de una economía. Y a través de la curva LM y la curva IS vamos a poder determinar políticas de carácter monetario y políticas de carácter fiscal para que obviamente englobemos el trabajo de manera general. Los aumentos del gasto obviamente del gobierno van a incrementar la producción y obviamente eso lo vemos cuando hay una crisis, que lo que hace el gobierno principalmente gasta dinero a través de políticas públicas, pero no solamente aumenta la producción, sino también genera un impacto sobre las tasas de interés, los incrementos de la oferta de dinero. ¿Sí? No tiene que ver con el gasto de parte del gobierno, sino que con respecto al Banco Central. Vemos que últimamente con la inestabilidad en el mercado financiero, principalmente dado por la subida del precio del dólar, ¿qué es lo que está haciendo el Banco Central? Está emitiendo dinero, está emitiendo dólares, está emitiendo de alguna manera una oferta de dólares para poder controlar el dinero. Entonces lo que pasa, y obviamente eso genera un impacto sobre la economía y sobre la tasa de interés. Entonces ahora vamos a ver que la IS va a estar alimentada principalmente por la política fiscal y la LM va a estar determinada principalmente por la política monetaria. ¿Sí? Entonces, obviamente este es un modelo de corto plazo un poco más global, más grande, que intentar enriquecer lo que ya han aprendido en las partes iniciales de este curso. Pero veamos principalmente por qué es importante relacionar el dinero y el mercado del dinero con la producción. Ya en el modelo de determinación de la renta sabemos que el gasto del gobierno influye sobre la demanda agregada, ¿cierto? Pero ahora la pregunta es, ¿por qué el dinero va a influir sobre la producción? Bueno, inicialmente quiero mostrar este gráfico. Este gráfico muestra M7, M1A y tenemos el PIB de una economía. La verdad que el dinero es M1A y M17 y M7, perdón, son dos tipos de moneda de dinero o dos tipos de dinero. Y si ustedes se dan cuenta, los movimientos del PIB tienen mucha relación con los movimientos del dinero. ¿Sí? Es decir, el crecimiento del Producto Interno Bruto tiene que ver mucho con el crecimiento del dinero de manera particular. Entonces, en términos generales, se ha aceptado en la macroeconomía que las transacciones de compra y venta se realizan a través del dinero. Entonces uno podía tender a pensar, bueno, si todos depende del dinero, ¿por qué no emitimos simplemente dinero de manera indiscriminada? Tiramos un avión en el cielo y comenzamos a emitir dinero. La verdad de las cosas es que la economía ha mostrado de que ese tipo de políticas de imprimir dinero de manera indiscriminada genera escasez y genera inflación posteriormente. Entonces, esa presión inflacionaria genera una inestabilidad en los países y al final se empobrecen los países. Por ejemplo, casos particulares, los casos de Venezuela. Venezuela era una economía que luego obviamente de, lo, de la entrada de Chávez, se comenzaron a generar muchas políticas de emisión de dinero y esa política de emisión de dinero generó la inflación que actualmente estamos viendo. Eh, Así como la cancelación de deudas podemos realizar a través de dinero, pagos de cualquier bien y servicio lo hacemos a través de dinero. También el dinero puede ser visto como un activo financiero, ¿por qué no? Un activo financiero. Eh, También es visto como riqueza, pero del corto plazo, porque a través de la inflación uno puede pensar de que el dinero no tiene un aspecto de riqueza en el largo plazo, solamente en el corto plazo. En el corto plazo una persona que tiene más dinero obviamente va a tener mayor riqueza, pero en el largo plazo, si mantenemos los stocks de riqueza, en el largo plazo el stock de dinero, perdón, no aporta la riqueza porque obviamente hay un aspecto inflacionario detrás de esto. Entonces no es un gatillante de obviamente la riqueza. Y la figura que vemos nos muestra esta relación entre el dinero y obviamente el crecimiento económico, que nos hace pensar que hay una relación directa, un poco tenue podría usted pensar, principalmente determinado por M1
eh, y M1A, fíjense, M1A, perdón, y M7 que está acá, ustedes pueden ver en la pantalla. Y obviamente, ¿qué estamos viendo? M1A es esta línea que está aquí y M7 es esta línea un poco más plomita, más gruesa. Y la línea negra, obviamente el PIB. Y fíjense que M7 tiene unos movimientos muy parecidos a los movimientos que tiene el Producto Interno Bruto. M1A es un poco más, en los movimientos son un poco más, bastante más bruscos, yo diría. No un poco, bastante más bruscos que los movimientos de M17, de M7, perdón. Entonces, ¿qué es lo que me están del M1A y M7? Son dos tipos de dinero, pero dos tipos de dinero distintos, obviamente. Y esos tipos de dinero distintos, obviamente, tienen repercusiones distintas sobre la macroeconomía y, obviamente, sobre la tenencia de dinero. Entonces, ¿qué características debe tener el dinero para que sea considerado como un dinero? Primero, debe tener una característica física, es decir, o es un papel o es una moneda, pero tiene características físicas, existe, está ahí, es presente, no es algo abstracto, sino totalmente físico. Debe ser ampliamente aceptado por la economía y por aquellos que transan en la economía. Entonces, no sirve de nada tener un dinero que obviamente no es para nada aceptado. Bueno, el dinero, hay distintos tipos de clasificaciones, pero yo voy a ocupar esta clasificación que tengo aquí presentada. Tenemos aproximadamente hasta M4 en el sistema bancario chileno, aproximadamente los tipos de dinero que tenemos. En otros países hay más ampliación de eh, stock de dinero. Entonces, los tipos de dinero, mejor dicho, que es lo que se considera como dinero, hay diferencias entre cada país, pero en términos generales Chile tiene este tipo de clasificación. Primero, H o M0, le vamos a llamar H posteriormente cuando estemos definiendo la LM. H se refiere a la emisión primaria o base monetaria que comprende los billetes y las monedas emitidas y los encajes del sistema financiero en la moneda nacional mantenido en el Banco Central. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir todos los billetes y las monedas que hay en la economía. ¿Quién lo emite eso? ¿Quién imprime los billetes y quién hace las monedas? El Banco Central. Entonces, cuando hablamos de la base monetaria, que es HM0, esa es la base monetaria. ¿Y qué es lo que es la base monetaria? Significa los billetes y las monedas que existen y que imprime el Banco Central. Eso es simplemente. M1 es una definición un poco más restrictiva. Sino, ¿por qué es mucho más restrictiva? Porque está considerando la cantidad de dinero, la base monetaria, M0 o H, existente que emite el Banco Central, ¿cierto? Que lo imprime, la hace el Banco Central. Y también está considerando los depósitos en moneda nacional en el sector privado financiero. ¿Qué significa esto? Significa que si yo guardo plata en el banco, fíjense, yo tengo 100 mil pesos en el banco. Mi pregunta, ¿dejo de tener esos 100 mil pesos? No, están en el banco, están ahí. Pero el banco puede tomar esos 100 mil pesos y puede entregárselo a otro, 50 mil pesos. En la economía, ¿cuánto dinero hay? En dinero H0 están solamente mis 100 mil, nada más. Soy el único que tiene los 100 mil pesos. Pero si le agregamos lo que son los depósitos en vista, yo tengo 100 mil en el banco, que son la base monetaria, más los 50 que le prestaron a este sujeto. Sería 150. Si ustedes se dan cuenta, eso se llama multiplicación del dinero y vamos a volver ahí al tema de la LM, pero se dan cuenta que el dinero no es simplemente el billete que tenemos, sino que también cómo esto se va efectuando, se va moviendo en la economía de manera fluida. M2 está constituido por M1. ¿Qué significa M1? La base monetaria más los depósitos. ¿Sí? Y los depósitos de ahorro del sector privado en el sistema bancario. ¿Qué significa esto? Está considerando obviamente todos los individuos que depositan en el dinero, digamos, en el sector bancario. Y esta definición es más amplia de la economía, obviamente, porque está considerando todos los depósitos que realizan las personas. M3 es M2. ¿Qué significa? Todo lo anterior más los depósitos a largo plazo.
aquí estamos considerando ya depósito a largo plazo. Imagínense, yo no tengo mi cuenta en el banco, sino que también en un depósito a plazo. Entonces, aquí ya estamos, otra entidad financiera, otro sistema de financiamiento que también es considerado como dinero o parte de la oferta monetaria y obviamente está dentro del mercado del dinero. Y M4 es la totalidad de todos los medios de pago. Aquí metemos los cheques, los depósitos de moneda extranjera. Incluso hay países que se puede pagar con dólares. Por ejemplo, en Venezuela actualmente se transa con dólares. No está dolarizado, es decir, el bolívar existe, pero vale tan poco el bolívar por términos de inflación que tiene Venezuela, eh, que la gente prefiere pagar todo en dólares. ¿Por qué? Porque obviamente, a pesar que no sea la moneda nacional, es una moneda más estable en términos de su valor. Entonces, obviamente, prefieren pagar con eso. Entonces, aquí estamos considerando todos los medios de pago. Aquí estamos considerando tarjetas de crédito, estamos considerando los cheques, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que tenemos muchos instrumentos de pago actualmente y que debe ser considerado como parte de la oferta de dinero. ¿Sí? No solamente los billetes y las monedas, de manera particular. Pero haya quedado claro. Entonces vamos a pasar. Estamos bien. El tipo de interés. Ahora, ¿qué determina ese tipo de interés? Ese tipo de interés, que es la tasa de interés, se determina a través del mercado monetario. El Banco Central lo determina. ¿Sí? El tipo de interés está fijado como una política monetaria. ¿Cómo determina esa política monetaria? Es la interacción del mercado monetario. Entonces, por un lado tenemos la inversión que depende de la tasa de interés, pero ¿qué depende de esa tasa de interés? No tenemos ni idea. Decimos que algo por ahí viene determinando la tasa de interés. Ahora, nosotros vamos a decir, esa tasa de interés se determina en el mercado monetario. ¿Sí? Y esa determinación en el mercado monetario tiene una influencia sobre el mercado de bienes y servicios que obviamente determina todo lo que estamos considerando. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, vamos a partir por la curva IS para poder determinar ese equilibrio, pero inicialmente podemos decir eso. El supuesto que se mantiene es que los precios no responden ante el cambio de la demanda agregada. ¿Por qué? Porque es un modelo de corto plazo. En el corto plazo no hay una inflación estable que viene determinado netamente por el control de la macroeconomía por parte del Banco Central, que controla la inflación, y obviamente no es influyente la macroeconomía del tema inflacionario y por eso lo vamos a considerar como algo sumamente estable. ¿Sí? Vista obviamente del aspecto pasado que tiene que ver con la tasa de interés. Esta tasa de interés no voy a meterme directamente cómo la determinamos, porque obviamente esto lo determina el mercado monetario a través de la política monetaria. Entonces, hasta ahí no he llegado, eso lo vamos a ver en la próxima clase en la curva LM, pero, voy a decir inicialmente que dada la determinación voy a tener un nivel de inversión y dado ese nivel de inversión voy a tener un impacto sobre la producción y obviamente el impacto sobre el producto de equilibrio va a tener un impacto sobre la combinación y ese. ¿Sí? Entonces pasemos a cómo determinamos el equilibrio en la curva I y S. ¿Sí? Solamente y S para terminar ya con este capítulo inicial. Ya llevamos cerca de 20 minutos de clase. ¿Sí? Estoy tratando de ser lo más práctico posible. Entonces, el mercado de bienes es el mercado de demanda agregada. Ustedes lo conocen. Entonces, el mercado de demanda agregada tiene sus componentes. La demanda agregada, ¿qué es lo que es? Estoy esperando que ustedes se respondan a sí mismos. ¿Qué es lo que es la demanda agregada? Sí, consumo. Respóndanse. ¿Qué más? Más inversión. ¿Qué más? Más gasto público. ¿Qué más? Exportaciones netas, que obviamente las exportaciones netas las consideramos exportaciones menos importaciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Espero que se acuerden de eso. Ahora, esa demanda agregada, que es la suma obviamente de todos estos componentes, cada componente es algo. Y aquí está definido cada componente. Primero, el consumo
Voy a definirlo en términos de una función de consumo, que es la que usted conoce, que es el consumo keynesiano, que tiene que ver con, primero, el consumo autónomo, C rayita, o el consumo que los individuos están obligados a consumir, que no dependen del nivel de ingreso. En otras palabras, si yo no tengo ingresos, yo tengo que vivir. Lo mínimo que yo tengo que consumir, dado que no tengo ingresos. ¿Sí? Obviamente a partir de esta función de consumo podemos determinar la función de ahorro. Eso lo vimos en la clase pasada. Tenemos la propensión marginal a consumir, que es C minúscula, del ingreso disponible. ¿Por qué determinamos el ingreso disponible? Porque obviamente estamos considerando que hay impuestos detrás de todo esto. Impuestos, transferencias, que usted ya lo conoce. La inversión. La función de inversión la vimos en la diapositiva pasada, que tiene que ver con una inversión autónoma, y rayita, menos B por la tasa de interés, que la tasa de interés obviamente vamos a dejarlo ahí, que está determinado por afuera, por mientras. Ahí vamos a mostrar cómo lo determina el Banco Central a través del modelo LM, pero vamos a partir por ahí nomás. Luego, gasto. El gasto lo vamos a considerar como un gasto autónomo, que es en la política, el gasto autónomo. ¿Y por qué yo digo que la política es gasto autónomo? Porque obviamente la señora de política, para hacer gasto en política, igual tiene que ver, ellos deciden, se ganan en unas 4 paredes, deciden ya cuánto vamos a gastar. Ahora con las demandas sociales obviamente aumentó el gasto del gobierno, pero volvemos al mismo punto, se define en 4 paredes, entonces totalmente exógeno, no está determinado por la economía, sino que más bien está determinado por las políticas que quiere hacer el Estado. El impuesto es relevante, el impuesto tiene que ver con una tasa impositiva T minúscula que depende de los ingresos de los individuos, de las empresas, el ingreso de la economía, la renta de la economía. Son impuestos determinados por eso. Las exportaciones las vamos a considerar totalmente exógenas, no está determinado por nuestra economía. Las importaciones también totalmente autónomas y exógenas. Y obviamente la función de demanda agregada, que está considerando el consumo, la inversión, el gasto, las exportaciones, menos las importaciones, que la resta de estos dos solamente son las exportaciones netas. ¿Sí? Y esta es la demanda agregada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cada componente lo vamos a meter aquí adentro de la ecuación. ¿Qué significa esto? La función de consumo, aquí en el consumo. La inversión, aquí en la inversión. El gasto sigue siendo el gasto autónomo. El impuesto, ¿dónde lo metemos el impuesto? Lo metemos acá en el ingreso, porque el ingreso disponible es el ingreso menos lo que se paga de impuesto. ¿Sí? Entonces aquí lo vamos a meter. Después vendría las exportaciones netas, que son y exportaciones menos importaciones totalmente exógenas o totalmente autónomas. ¿Sí? Lo que podíamos haber hecho. Si yo paso este otro para el otro lado, te va a quedar A menos BI. Y paso BI dividiendo abajo, con signo negativo. Entonces te va a quedar la tasa de interés sola. Si aumenta el gasto fiscal, ¿qué deberá moverse? Bueno, fíjense en esta ecuación. Si aumenta el gasto fiscal, ¿dónde está el gasto fiscal aquí? Está en A. Eso es. A. ¿Por qué? Porque aquí A está todos los valores autónomos. Entonces aumenta solamente A. Y si aumenta A, ¿qué está pasando? La curva IS cambia, se mantiene la pendiente. Entonces hay un traslado paralelo. Pero un traslado, dado que aumentó el gasto, un traslado positivo, hacia arriba. Y eso es lo que estoy determinando acá. Fíjense, pasamos de esta línea roja a esta línea verde. ¿Qué significa esto? Aumentó el gasto de G a G1. Entonces la política monetaria, ¿qué está generando? La política monetaria genera, perdónenme, política fiscal. ¿Qué está determinando? Que si yo aumento el gasto fiscal, el equilibrio macroeconómico aumenta a través de este parámetro de posición A, que es todo lo autónomo. ¿Y qué es lo que significa? Que el equilibrio se mueve. ¿Por qué se mueve? Porque la tasa de interés, si fuera 8, con el antiguo nivel de gasto voy a tener un nivel de renta de equilibrio de menos de 4. Si ustedes se mueven aquí, o quizás 4 puede ser, aquí que hay en el borde. Pero fíjense ahora, cuando tú aumentas el gasto,
Ahora, la misma tasa de interés ya no es el nivel de renta de equilibrio de 4, sino que la misma tasa de interés determina un nivel de renta superior, llega a 6. Es la línea verde, si ustedes se dan cuenta. Esa es la nueva línea con el nuevo gasto. La antigua línea ya no existe. ¿Por qué? Porque aumentó el gasto. Llegamos a la nueva línea que determina que para la misma tasa de interés, que está determinada, vuelvo a reiterar, está determinado en el otro mercado, en el mercado monetario, que lo vamos a ver en la próxima clase, está determinado ya, pero cuando llegamos a la determinación de esa tasa de interés, genera que yo aumente la renta de equilibrio para la misma tasa de interés. Tengo una mayor renta de equilibrio. ¿Ok? Bueno, chicos, eso en términos generales eh, de esta parte del curso. Eh, Espero que les haya quedado claro, espero que haya quedado muy claro la próxima clase. Yo creo que la voy a estar subiendo el día viernes. El día viernes de esta semana va a consistir en ejercicios para la determinación del modelo de la curva IS. ¿Sí? Ejercicio para la determinación de curva IS. No va a ser un video, sino más bien va a ser una guía resuelta de parte mía. ¿Sí? Una guía resuelta de parte mía, donde va a estar los ejercicios resueltos y quizá lo pueda pasar a PowerPoint y voy a ir explicando paso a paso lo que fue haciendo la resolución de la guía. Deme paciencia porque tengo que, obviamente, desarrollar, escribirlo en el PowerPoint, que no es sencillo, escribir ecuaciones en PowerPoint. Y obviamente eso es importante, pero deme paciencia. ¿Sí? Eso. Espero que tengan un muy lindo día. Les recomiendo que estudien el libro de Dorbuch. En el capítulo 10 del libro de Dorbuch. Les recomiendo que lean. Eh, en términos generales creo que el capítulo 10 del Dorbuch es bastante explicativo con respecto al modelo IS, LM, para que ustedes vayan leyendo. Solamente el capítulo 10. Modelo IS 10